para hoy. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. ¿Cómo? Pues si perdonamos, si vamos a consolar a otros, si nos reconciliamos con esa otra persona o personas, entonces así Satanás no podrá aprovecharse de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 2. Voy a estar en el apoyo bíblico en Dios habla hoy. Y dice a partir del versículo 11, comenzando el título de la prédica. Entonces dice el versículo 11. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. ¿Cuáles son las intenciones de Satanás? Que peleemos, que nos distanciemos, que haya división, que cada quien ande en lo suyo y no se preocupe por los demás, que aquí el único que importa soy yo y nada más. Nosotros sabemos las intenciones del diablo. Entonces el Señor nos dice, no dejemos que Satanás se aproveche de nosotros, porque así es como él lo hace, creando esas discusiones, creando esos problemas. Entonces le estaba diciéndole eso acá. Él les decía ya a los de Corinto eso. ¿Por qué? Porque en la primera carta él los había visto muy cómodos. Si nosotros recordamos la primera carta, les dice, ¿cómo es posible que ustedes sepan que ese muchacho se acuesta con la mamá y no hayan hecho nada? Pues con la madrastra. Se acuesta ya con la madrastra y no han hecho nada, ustedes ni le dicen nada ni nada. Y Pablo les está dando a entender, puede que allá ustedes en Corinto tengan el templo que hace homenaje a Afrodita, la diosa del amor. Y allá acordémonos que en ese templo que existió, la gente tenía ya a la entrada de ese templo relaciones. Inclusive llevaban vírgenes para que perdieran su virginidad con el primer desconocido que pasara por ahí y si le gustaba perdía la virginidad y después se casaba. Y le hacían un culto al sexo impresionante. Entonces esto es cuando supieron que el joven se acostaba con la madrastra, pues se les hizo como normal. Y bueno, pues comparado con lo que hacen en ese templo Afrodita, pues esto no es tampoco mayor cosa. Y entonces estaban entrando en ese ambiente como de tolerancia. Diciendo, pues sí, tampoco es que sea así como, qué cosa tan tenaz. Y Pablo les escribe esa primera carta y le dice, espere. No nos acomodemos a que porque allá tienen el culto y el templo y le hacen culto al sexo y todo eso, y son allá del estilo griego, hombres, con mujeres, con lo que sea. Eso se parece a los días de hoy. Entonces eso es normal y ya, como eso es normal, no digamos nada. Y Pablo les escribió la primera carta y dijo, no hay ningún normal. ¿Qué les pasa? Nosotros no vamos a entrar en la moda de lo que ofrece el mundo. No, señores, ¿qué le pasa? Me dan el favor y expulsan a ese muchacho de la iglesia. Entréguenselo a Satanás. Preferible que se pierda su cuerpo, pero que se salve su alma. O me va a tocar ir hasta allá a hacerlo eso. Entonces, aquí en esta segunda carta ya les dice, en los primeros versículos que vimos ayer del 1 al 10, les decía, me alegro que lo hayan hecho. Se nota que ustedes son obedientes y lo hicieron, lo expulsaron. Pero resulta que el chino, después de que lo expulsaron, se dio cuenta del error que había cometido y se arrepintió y le pidió perdón a su papá y ahora le está pidiendo perdón a la iglesia de Corinto, a los pastores y a todos los miembros de la iglesia, a los hermanos de la iglesia allá. Entonces Pablo les está diciendo, si viene con ese genuino arrepentimiento, hay que perdonarlo y olvidar lo que hizo y ayudarlo a levantarse nuevamente. Entonces, cuando dice este título ahí, así que Satanás no se aprovechará de nosotros, es en los dos sentidos. Primero, en que no pensemos que lo que ofrece el mundo, es normal, pues eso ya como lo hace todo el mundo,
Pues sí, eso ya es normal, hay que acuesten con los hombres, con mujeres, un día con un hombre, otro día con una mujer, con animales, ¡bah! Eso ya, no, 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 así es que Satanás se aprovecha en otra, ya, no, 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 espere, los principios de Dios no son negociables, es así y ha sido así, esto lo escribió hace casi 2000 años, está ahí en la Biblia y dice, no señor, no deje que Satanás aproveche, como del otro lado. ¿Cuál es el otro extremo? Entonces no perdonemos, no, ¿cómo así que no lo perdonemos? Que no vio que ya se arrepintió. Entonces, si se arrepintió, perdonémoslos, olvidemos eso y ayudémoslo a levantar nuevamente. Entonces, los dos extremos pueden ser peligrosos. Primero, acomodarnos a la situación del mundo, eso no está bien. Y el otro es no perdonar. Entonces, Pablo dice, cuidado con esos dos extremos, no deje que Satanás se aproveche de nosotros, de la iglesia, y nos acomodemos a alguna de esas situaciones o a las dos. Entonces, por eso nos dice aquí, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Satanás tiene sus malas intenciones. ¿Cuáles? Que no perdonemos. Y segundo, que nos acomodemos al mundo así tranquilamente. Cuidado con esas malas intenciones del diablo. Y con esas juega mucho y más hoy en día también. Cuidado, nos estamos acomodando. Ah, el aborto. Ah, pues sí. Eso pues tres veces, tener 3 meses o tener 6, finalmente pues sí, pues el chino ahí lo mata y ya, da igual que tenga 3 o que tenga 6 meses o que tenga una semana. No, eso se llama asesinato, eso no tiene otro nombre. No nos acomodemos tan fácilmente. Y las personas que cometen errores, tampoco estamos para criticarlos y juzgarlos, estamos para restaurarlos. Si se arrepienten, lo que estamos es para ayudarlos a levantar, no para seguirles dando madera, sino para ayudarlos a levantar. Eso es lo que está diciendo el Pablo. Entonces llega y sigue aquí en el 12 y dice él, cuando yo llegué a la ciudad de Troade, Troade es como originalmente se escribe en el idioma ya turco. ¿Cómo escribe? Troade. En el, en el hebreo, perdón, en el griego en el hebreo se conocía como Troas, la ciudad de Troas. Y en el griego, escúcheme, en el griego esa ciudad se conoce como Troya. ¿Se acuerdan el famoso caballo de Troya? Ese que le llevaron a Atenas y les metieron ahí dentro del caballo un montón de soldados y se tomaron, es ese. ¿Llegó a dónde? A Troya, más conocida de pronto por nosotros como eso, como Troya, esa, la famosa Troas o Troade. Entonces Pablo había salido de Éfeso y él quería ir a Corinto, pero no había tenido noticias de Tito. Entonces él se fue por Troya y llegó allá. Entonces dice, cuando llegó a esa ciudad para anunciar el evangelio de Cristo, se me abrieron las puertas trabajar por el Señor. Él dijo, uy, qué papayazo, aquí la gente está recibiendo en Troya. Pues yo iba aquí de paso buscando a Tito, porque no he tenido noticias de Tito. No sé cómo le fue en Corinto, si le fue bien o no. Yo lo mandé primero a averiguar cómo estaba el ambiente en Corinto para ver si voy allá o no. Y no he recibido noticias. Llegué aquí a Troya y tampoco lo he encontrado. Pero se me presentaron las puestas para trabajar por el evangelio. Para el Señor dijo, y no, yo este papayazo lo aprovecho y voy a predicar aquí en Troya. Y predicó ahí mientras tenía oportunidad. Dijo, venga, ya que se me abren las puertas, voy a predicar del Señor. Y ahí lo estaba haciendo. Y él dice, estando ahí en Troya, dice, pero mi ánimo no estaba tranquilo. Pues, ¿por qué no estaba tranquilo? Ya lo vimos, mire. Porque no encontré a mi hermano Tito. Yo iba pensando que allá en Troya, en Troas, iba a encontrar a Tito, pero no lo encontré. Y por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Elige, aquí predico el evangelio, dejamos establecida una iglesia. Venga, pero estoy que me encuentro al Tito, no sé de Tito. Y como en ese entonces no había celular, ni WhatsApp, ni correo electrónico, y fuera de eso era de un continente a otro, dijo, ah, vainas, no estoy como tranquilo, no encuentro todavía a Tito. Entonces por eso me despedí de ellos y me fui a donde, a Europa. Salió del Asia Menor, del puerto de Troya, y se iba a ir a donde, a Macedonia, a Filipos, allá a Macedonia, al otro continente, a continente europeo. Ahora, esa distancia en barco no es muy lejana allá entre ellos.
Entonces dice, verso 14, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Y entonces le dice, gracias a Dios que siempre nos lleva a qué? De victoria en victoria, nos lleva a qué? A su gloria. Eso es lo que le está diciendo de una manera que victoriosa. ¿Y cómo lo hace? Por medio de nosotros. ¿Cómo se glorifica a Dios? Por medio de su iglesia. Escuchen, Él es el que se lleva la gloria y lo hace por medio de su iglesia. ¿Y nosotros cómo lo glorificamos a Él? Anunciando el mensaje. Pero mire cómo dice. Dice que lo lleva victorioso, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Acuérdense que está en Troya, que fue una ciudad conquistada antes de los romanos por el imperio griego, y griegos le habían dado ese nombre, Troya. Entonces él les habla ya a los troyanos con sus propias cosas, porque es que cuando vienen y los conquistan los romanos al imperio griego, y en esta ciudad, siempre que Roma, el emperador, conquistaba a través de batallas ciudades, él llevaba presos allá, a Roma. Y antes de entrar al Coliseo, antes de entrar a la ciudad, si usted se acuerda de la película esa famosa ahorita no me acuerdo el nombre, de, el que entra ahí glorioso al Coliseo romano y ahí allá, Gladiador, de Gladiador o Gladiator. ¿Se acuerdan cuando entraba él, entraba el que se supone era el emperador, entraba allá como si él hubiera conquistado y todo eso? Es esto de lo que está hablando. Les está hablando con un ejemplo de la propia vida de ellos. Le dice, siempre, mire, doy gracias a Dios que siempre nos lleva en un desfile, ese es ese desfile que hacían de caballo y todo. Y adelante ellos traían pues los animales, las cosas que conquistaban, pero también traían presos. Unos que querían hacerse ciudadanos romanos y decían, listo, yo le voy a hacer caso al emperador, y otros que decían, prefiero morir. Entonces habían unos presos que sí querían su libertad, pero siempre y cuando le hicieran honores al César, y otros que no, prefiero morir. Entonces él les dice, nosotros somos como esos que vamos en esa victoria y entramos como en un desfile que se esparce por todas partes como un aroma agradable. Es decir, como esos aquellos que fueron conquistados, pero le van a rendir honor a quien los conquistó. De eso es lo que está hablando, así como le rendían honor al César que los conquistaba. Entonces él les dice aquí, así es como nosotros hacemos con Dios. Éramos esclavos del pecado, él vino y nos conquistó, nos hizo libres, pero nosotros le rendimos adoración a él, al único Dios. La gloria es para él. De eso es lo que está hablando ahí. Entonces les dice, es un desfile victorioso. Y dice que se esparce por todas partes como un aroma agradable. Lo que pasa es que cuando entraban a ese desfile victorioso del emperador romano, allá echaban ellos mucho incienso y quemaban muchas hojas, y a veces era tanto el humero que casi que ni se veían ellos, del humo que esparcían por todo ese incienso. Ahora usted entiende por qué dice que nosotros llega como nuestras oraciones como incienso, como olor agradable al Señor, porque se esparce, vean, por todas partes con un aroma agradable, ese mismo aroma que hacían en esos desfiles. Entonces, él les está hablando en sus términos que ellos conocían, ¿de acuerdo? Y sigue aquí Pablo diciendo, mire, ahora usted ya entiende toda la parte derecha. Todo esto lo dice para que pueda entender lo de la parte derecha. Entonces dice, porque nosotros, la iglesia, somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Dice, aquí ofrezco a mi iglesia, que costó mi precio de sangre. Mire, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Acuérdese, estoy hablando
de los que fueron conquistados, y hay unos que fueron conquistados y dicen, sí, de aquí en adelante nuestro amo y señor va a ser el César, pero hay otros que dijeron, no, olvídese, en mi vida se va a ser el César, prefiero que estos romanos me lleven al Coliseo y me maten, o me crucifiquen, hagan lo que sea, pero yo jamás le voy a rendir culto al César. Aquí está diciendo lo mismo, mire, nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Aquí viene. Y que se esparce tanto entre los que se salvan, entre los que decimos sí, fui conquistado por Jesús. Ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Jesús por amor a él. Pero hay otros que no. Yo no quiero ser esclavo, prefiero morirme antes de lo que sea, pero yo a su Jesús y a su iglesia y a su Dios, yo no los voy a adorar nunca en mi vida. Dice, aquí pasa igualitico, mire, entre los que se salvan como entre los que se pierden, o sea, entre los que no se salvan. Y ahí queda el ejemplo bien clarito, y aquí se los dio con el ejemplo de los romanos a ellos, de lo que era el imperio romano. Y dice, para los que se pierden, es decir, para los que no aceptan a quien lo conquistó, no lo aceptan, dice, para los que se pierden, este incienso, ese aroma, resulta es un aroma mortal, o sea, ¿huele a qué? A muerto. Mientras que para nosotros la iglesia, sus hijos, huele a un aroma como incienso, que llega agradable al cielo. Para los que no es un aroma que huele a qué? A hediondo, a muerto, el hedor. Y dice, pero para los que se salvan, para los que aceptamos al rey que nos conquistó. ¿Quién es el rey que nos conquistó? El rey de reyes y señor de señores. Ahora usted ya entiende por qué lo llaman así. Rey de reyes y señor de señores que nos conquistó. Entonces, para los que se salvan, es una fragancia que les da vida, no huele a hedor, sino es una fragancia que da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? Y dice aquí Pablo, o Dios a través de Pablo. Verso 17. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos. Muchos hoy en día andan negociando con el mensaje de Dios. Miércoles de milagros. Hay hasta un canal, para eso estamos en la maratónica. Haga su consignación, le recibimos tarjeta de crédito, tarjetas débitos. Falta que salga por allá Nequi, David Plata y todo eso. Aquí le recibimos plata, lo que sea. Y cogen el evangelio y lo que hacen es negociar con él. Y él dice aquí clarito, dice, nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios. ¿Qué es quién? Jesucristo, como hacen muchos. Al contrario, hablamos es con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo. ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Qué es lo que nos une en común a Papito Dios? Jesucristo, lo que Él, nuestro Padre Celestial y nosotros tenemos en común. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y ese es el mensaje de salvación, que uno lo riega por todas las partes. Hay unos que lo reciben y hay otros que no lo reciben. Es decir, hay unos que se quieren dejar conquistar por Dios el Padre y hay otros que no. Pero igual se esparce por todo el mundo, para unos y para otros. Y no por eso vamos a dejar de hacerlo, como tampoco hemos de negociar con ese mensaje. Y tener en cuenta todas estas cosas para que Satanás no se aproveche de nosotros. Cuando uno entiende todo esto, dice, Señor, o sea que yo soy, ¿hay un conquistador? Sí, claro. ¿Cómo llama el conquistador? Dios, que aquí le hizo una analogía con el emperador romano. ¿Y hay un conquistado? Sí. ¿Cómo se llama? Los conquistados que quedan vivos. Iglesia, hijos de Dios. Pero hay otros conquistados que prefieren la condenación antes que aceptar a su rey. ¿Cómo se llaman? Los que se pierden, los no creyentes. ¿Estamos claros? Y ese es el mensaje. ¿Dios qué hizo con otros? ¿Cómo nos conquistó Dios? Perdonando nuestros pecados. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Qué hizo Dios? Perdonarnos.
¿Por qué lo hizo? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Nos perdonó a través de su Hijo. Hay gente que dice, no, no me importa su perdón ni nada. Guárdese su perdón. Entonces están diciendo, prefiero condenarme, morir eternamente, ese olor a muerte por la eternidad, ese dolor, y lo prefieren. Pero el evangelio está disponible para todo el mundo. Entonces nosotros lo hacemos no porque queremos que el otro tiene que aceptarlo, no, lo exponemos, si decide aceptarlo bien, y si no, pues ya sabemos también qué va a suceder. Y lo otro que no podemos hacer es negociar con el evangelio, porque el evangelio no es para hacer negocio, no es para hacer plata. El evangelio es para salvar vidas, como dice ahí, para salvar a los que estaban perdidos. Y pregunta ahí en el 16, ¿y quién está capacitado para esto? Y el 17 lo responde, nosotros, la iglesia. La iglesia está capacitada para llevar el evangelio de Jesucristo. Con eso, Satanás nunca se aprovechará de nosotros. De los perdidos sí, pero de nosotros no. Y dice, no, qué mensaje tan poderoso. Híjole, Dios utilizaba todos los recursos para que la gente lo entendiera clarito. Otra vez en 1 Corintios les habló con las Olimpiadas. Ahora aquí les habla con el emperador romano y les dice, mire, es algo parecido como para que lo entendamos. Y hay muchos conquistados que adoran al emperador, no siendo de ahí, no siendo de Roma, no siendo italianos, de otra, y adoraban a su emperador y lo hacían porque sí, yo que, como otros dijeron, prefiero morir en el Coliseo, que me mate, pero jamás me voy a doblegar ni a arrodillar delante del emperador. Nosotros aquí, nuestro emperador es Dios. Él es nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús. Nosotros fuimos conquistados y lo aceptamos. Hay otros que no. Pero no por eso usted va a dejar de hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es? Nuestra unión con Cristo y hablar con sinceridad delante de Dios y del mundo de Él, de Jesús. Porque estamos viviendo días malos. Estamos en los días malos y se avecinan peores. Pero Cristo viene pronto. Maranata, Maranata, Maranata. Cristo viene pronto. Y damos gloria y honra a Dios